Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito, lo cual le pueden ayudar muchísimo a este canal, por supuesto, y también pueden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de las demás clases y pueden dejar su video de recomendación aquí abajito, es decir, si quieren que les explique algún tema, con mucho gusto lo haré. Hoy vamos a ver un tema nuevo y en este caso es un tiempo gramatical llamado el Future Continuous o Future Progressive. En español, futuro continuo o futuro progresivo. Hoy nos vamos a enfocar particularmente en cómo realizar oraciones afirmativas y sus contextos de uso. En clases pasadas estuvimos viendo el futuro con will, el futuro con going to, incluso el futuro con la estructura del presente continuo. Pero hoy ya nos vamos a enfocar en el futuro continuo, que como su nombre lo indica, es una mezcla del futuro simple con will y el verbo con ing como si estuviera en presente continuo. Entonces, ¿en qué contexto de uso usamos este tiempo gramatical? Sencillo, lo usamos para hablar de acciones que van a estar en progreso en un momento específico del futuro. Es decir, aquí voy a hacer una línea del tiempo para hacerme entender mejor. Entonces, supongamos que en esta línea del tiempo tengo aquí el pasado, aquí el now, que es el ahora, el presente, y por acá tengo el future, el futuro. Así que, como vamos a hablar de una acción que va a estar en progreso en el futuro, diríamos que esta acción pues empieza en este tiempo en el futuro, en algún momento del futuro, en un momento específico puede ser, y va a estar en progreso, es decir, va a estar continuando, el foco va a estar en esa continuidad. Ya vamos a ver esto con un ejemplo, porque antes vamos a mirar cuál sería la estructura gramatical, la cual es súper sencilla. Y en estas oraciones afirmativas iniciamos con un sujeto, luego vamos a colocar el will be, que sería ese auxiliar que representa el futuro junto con el verbo to be. Luego vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento. Esta sería entonces la fórmula gramatical para realizar este future continuous o future progressive. Ahora sí, vamos a observar el siguiente ejemplo que es súper sencillito, muñecuras. Entonces supongamos que yo en inglés voy a decir que él estará estudiando francés la próxima semana. En inglés yo diría, he will be studying French next week. Miremos la estructura. Tengo aquí el sujeto he, que significa él. Luego tengo el auxiliar will con el verbo to be, que si yo uno el will con el be, significaría en este caso estará o va a estar. ¿Listo? Porque estoy hablando del futuro y recuerde que el will representa ese futuro. Entonces, junto con el be, el will con el be, significaría en este caso estará o va a estar, que es lo mismo. Luego coloco el verbo study con ing, que si el verbo study es estudiar, recuerden que si le agrego la ing quedaría estudiando. Ya que recuerden que esa ing le da a los verbos esa terminación en ando, endo, por ejemplo, estudiar, estudiando, correr, corriendo, etcétera. Por eso es que aquí vemos que el verbo está en progresivo, es decir, va a estar en progreso o va a estar en continuidad en ese futuro. Y por último aquí tenemos el complemento French next week, que significa francés la próxima semana. Entonces miren que si yo digo que él estará estudiando francés la próxima semana o él va a estar estudiando francés la próxima semana, vemos que es una acción que se va a estar llevando a cabo en el futuro de manera continua. Además, esta acción podría extenderse más allá del momento específico en el que ocurriría. Perfecto, muñecuras, ese es como el uso general, pero también tenemos otros usos de este Future Continuous y los vamos a ver. Estos otros usos son, por ejemplo, cuando vamos a hablar de acciones que se están realizando en el momento presente y se prolongarán en el futuro. Por ejemplo, aquí tengo la línea del tiempo, igualmente aquí tengo el pasado, el now, que es el ahora, y el futuro. Entonces, esta acción estaría aconteciendo en este mismo momento, es decir, now, ahora, y esta acción se estará prolongando hacia el futuro. Puede ser hasta más tarde, hasta otros días, hasta otras semanas, etc. Miremos este ejemplo. Yo voy a decir en inglés que ella estará limpiando la casa por un buen rato. En inglés yo diría, she will be cleaning the house for a good while. En la estructura vemos que la respeta, tenemos en este caso el sujeto she, luego tenemos el will be, que significaría en este caso estará o va a estar, ella estará o ella va a estar, luego el verbo limpiar con ing para que diga limpiando, ella estará limpiando, cleaning, y por último el complemento the house for a good while, la casa por un buen rato.
Vemos entonces que este a good while sería como ese momento del futuro que nos indicaría que esa acción estará continuando. Si yo digo por un buen rato, estoy queriendo decir de que por un buen rato esa acción va a estar en continuidad, en progreso. Es decir, que ella estará limpiando la casa por un buen rato. Esa acción que se está dando desde ahora se estará prolongando hacia el futuro. Ahora vamos con nuestro uso número 2 y es para hablar de planes a futuro. Planes a futuro con cierto periodo de duración que se alargarán por un tiempo determinado. En inglés yo voy a decir entonces que ellos estarán viviendo en Inglaterra por este tiempo, por esta época. En inglés diríamos, they will be living in England by this time. Aquí tenemos el sujeto they, que significa ellos. Luego voy a colocar el will be, que significa estarán o van a estar. Ellos van a estar viviendo. Luego coloco el verbo vivir, live, con ing. Recuerden que como el verbo termina en e, le quitamos la e y colocamos la ing. Y por último tengo el complemento in England by this time, en Inglaterra por este tiempo. Ellos estarán viviendo en Inglaterra por este tiempo. Vemos entonces que aquí estamos hablando de un plan a futuro con una duración, con cierto periodo de duración que se alargará por un tiempo determinado. Entonces ese es un ejemplo sobre este contexto de uso. Ahora vamos con el contexto de uso número 3. Y en este caso es cuando hacemos suposiciones o predicciones sobre el futuro. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés que en 50 años la tecnología estará manejando el mundo. En inglés sería, in 50 years, technology will be running the world. Aquí observamos entonces que inicialmente tenemos como un complemento, por así decirlo, que estoy diciendo en 50 años, estoy colocando como un tiempo futuro, entonces acá lo ponemos al inicio, pero también lo puedo poner al final y no hay problema. Luego tengo technology, que en este caso sería el sujeto. Luego coloco el will be, que significa estará, la tecnología estará o va a estar. Running en este contexto significa manejar o dirigir, operar. Y recuerden que a run le agrego ing. Además duplico la n en run porque termina en consonante, vocal, consonante. Y cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos esta última consonante y agregamos ing. Entonces, la tecnología estará manejando. Technology will be running the world, el mundo. Este sería entonces un ejemplo de una predicción sobre el futuro en donde puede utilizar el future continuous o el future progressive. Ahora, vamos con nuestro cuarto uso y es para hablar de acciones que se estarán realizando en el futuro y que serán interrumpidas por otra acción. Ejemplo, yo voy a decir en inglés que nosotros estaremos cocinando cuando la película empiece. En inglés sería, we will be cooking when the movie starts. Aquí podemos observar que tenemos dos oraciones. La primera está en future continuous y la segunda está en presente simple. Así que en la oración del future continuous tengo el sujeto we, que significa nosotros, luego tengo el will be, que en este caso significa estaremos, nosotros estaremos o nosotros vamos a estar. Luego tengo el verbo cocinar, cook, con ing, que quedaría cocinando. Nosotros estaremos cocinando o nosotros vamos a estar cocinando cuando, when, esta palabra me sirve de conjunción para unir ambas oraciones. Y luego coloco la oración en presente simple, cuando la película empiece, when the movie starts. We will be cooking when the movie starts. Miren que el verbo start está conjugado en presente. En otras palabras, una acción sucede durante o mientras una acción más larga está sucediendo en el futuro. ¿Cuál es esa acción que sucede? Pues la de la película empieza, when the movie starts. ¿Cuándo la película empieza? Pues cuando nosotros estaremos cocinando. Es decir, cuando esa acción más larga esté sucediendo en el futuro. We will be cooking. Y por último, nuestro quinto contexto de uso es cuando usamos este future continuous o future progressive como alternativa al futuro simple con will. Es decir, si queremos sonar mucho más formal diciendo el futuro con will, pues no usamos el will, sino que más bien usamos el future continuous. Por ejemplo, supongamos que yo en inglés voy a decir la siguiente oración en futuro simple con will. Voy a decir, ella trabajará con Alejandro. Sería, she will work with Alejandro. Pero resulta que yo esta oración la quiero decir de manera más formal, quiero que suene un poco más formal. Bueno, si yo quiero que suene más formal, entonces no voy a usar este will work, que significa trabajará,
sino que voy a usar she will be working. Ella estará o va a estar trabajando. She will be working with Alejandro. En conclusión, ambas oraciones significarían lo mismo, absolutamente lo mismo. La única diferencia es que en esta segunda, en donde estoy usando el will be y el work con ing, she will be working, va a sonar mucho más formal. Recuerden que el futuro con will lo usamos para hablar de planes o decisiones tomadas en el instante de la conversación o para hablar de predicciones basadas en nuestra experiencia, opinión. Por acá arribita igual les voy a dejar el video de este tema del futuro con will para que lo tengan muy en cuenta. Y algo súper importante, generalmente el future continuous necesita o requiere especificar el tiempo. En cambio el futuro con will solito, no. Por lo tanto, cuando vean una oración en futuro continuo que no tenga el tiempo específico, es porque entonces está trabajando como alternativa formal de ese futuro simple con will, o también como esa acción que se estará realizando en el futuro y que será interrumpida por otra, tal cual como lo vimos en el contexto de uso de acá arribita. Ahora les voy a dejar un ojito, es decir, algo que ustedes deben tener súper en cuenta en el momento de utilizar este tiempo gramatical. Así que, ojo muñecuras. Y es lo siguiente. Se recomienda que cuando la oración tenga un verbo de estado, tales como now, have, like, etc., es mejor evitar el uso del future continuous y mejor usar el futuro simple con will. Por ejemplo, en esta oración yo estoy colocando they will be having 2 cars in 5 years. A ver, en este caso estructuralmente está correcta porque tenemos el sujeto they, luego el will be, luego el having con ing y luego el complemento 2 cars in 5 years. Pero como el verbo have es un verbo de estado, se recomienda que en vez de colocar they will be having, es decir, en vez de usar el future continuous, es mejor que utilicemos el futuro simple tal cual, como en este caso, they will have 2 cars in 5 years. Así que en vez de colocar la primera, la cual suena un poco extraño, es mejor usar la segunda opción del futuro simple con will. They will have 2 cars in 5 years. Ellos tendrán 2 carros en 5 años. Ya que de esta forma suena mucho mejor que decir ellos estarán teniendo 2 carros en 5 años. Suena raro. Entonces por eso es preferible que cuando tengan los verbos de estados, evitar usar el future continuous y mejor usar el futuro simple con will. Y por último les voy a dar un extra tip. Y es por si no quieren utilizar el will be, pueden utilizar el be going to be. Por ende, tienen estas dos opciones. Vamos a mirar este ejemplo en donde decíamos we will be cooking. Aquí vemos que estamos usando future continuous con el will be, pero ustedes también podrían decir we are going to be cooking. Miremos que en vez de will be, colocamos el are going to be. Obviamente el verbo to be aquí está conjugado como are porque recuerden que are trabaja con el sujeto we. Entonces el verbo to be va a ir conjugado con base en el sujeto. We are y luego colocamos el going to be y después el verbo con ing común y corriente. Cooking. We are going to be cooking. Ahora, me encantaría que ustedes eligieran alguno de todos estos ejemplos que hicimos en Future Continuous usando el will be y lo pasaran usando el be going to be y lo pusieran en la cajita de comentarios y yo les podría estar revisando a ver cómo les quedó usando esta otra alternativa. Y bueno, mis preciosuras, thanks a lot por ver este videito. Recuerden que si el video les gustó le pueden dar un like. Además, le pueden ayudar mucho a este canal si se suscriben, si comparten este videito a otras personitas. Y si quieres que te explique algún tema, lo puedes comentar acá abajito. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.